Entrevista. La entrevista. En Central Electoral. Bueno, estamos en entrevista con René Miranda, quien es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. René, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte. Gracias, René. Bueno, quisiéramos empezar ahora sí que por el principio con algo muy básico y que nos expliques, por favor, ¿qué es el padrón electoral? Bueno, mira, el padrón electoral es el registro de todos aquellos ciudadanos que se han acercado al IFE, antes ahora al INE, con la intención de votar. Desde la creación del instituto hay un mandato legal para conformar la lista de votantes, padrón electoral y lista de votantes. Entonces todos los ciudadanos que se han acercado para obtener su credencial y su registro conforman esa base. Es una base, pues, ahorita tenemos más de 92 millones de personas, pero déjame decirte, Carlos, que si tomamos en cuenta los registros históricos, porque hay gente que pues ya falleció, hay gente que ha perdido sus derechos políticos electorales, en fin, pues estamos hablando de una base de datos que puede rondar los 120 millones de registros, pues desde la creación de la misma a la fecha. Ahora, René, ¿qué datos están inscritos en este padrón electoral? Pues mira, la ley nos da ciertas directrices y aparte los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia también van definiendo con exactitud cuál es la información que se va a presentar. Pero mira, básicamente tú para poder votar necesitamos conocer tu nombre completo, nombre y apellidos, tu domicilio, dónde vives, porque nuestro sistema electoral se basa en lo que llaman algunos teóricos el voto domiciliario, es decir, las casillas se instalan lo más cercano a tu casa para facilitarte tu emisión del sufragio, de tal suerte de que necesitamos tu domicilio completo para ubicarte en una sección electoral, necesitamos tu fecha de nacimiento, pues el género, necesitamos tu foto. La foto es muy importante porque es el mecanismo el día de las votaciones, cuando los ciudadanos que son funcionarios de casilla reciben a los ciudadanos, pues verifican con su rostro pues que haya coincidencia con la foto que hay impresa. Entonces la foto es importante. La firma, tú firmas tu solicitud de inscripción, también es uno de los datos que se cuentan en el padrón. Y algo muy relevante también, las huellas. La ley establece que solicitamos la huella, alguna huella dactilar. Esto ha ido evolucionando al grado de que hoy por hoy pues tenemos 10 huellas de los ciudadanos, prácticamente de todo el padrón electoral. Y esto nos ha permitido, y ahorita te platicaré con más detalle, realmente depurar la base de datos vía justamente la utilización de biométricos. Ahora, justo esto me lleva a mi siguiente pregunta. Se habla mucho de los datos biométricos, pero ¿nos podrás explicar qué son estos datos biométricos, por favor? Claro que sí, mira, pues la biometría es algo que ya tiene muchísimos años de existir, pues son rasgos únicos que tú tienes como ciudadano que vienen, digamos, de tu persona. Hay muchísimos biométricos, pues los rasgos faciales constituyen, es decir, pues, todas las personas somos distintas, todas las personas tenemos, digamos, peculiaridades, y esto pues puede tener, digamos, variar por regiones de países en donde vivas. Distintos países generan distintas personas, digamos, con rasgos distintos. En un propio país pues hay características de razas, de orígenes que van generando, en el caso de la biometría facial, pues condiciones que nos identifican a unos de otros. Ya la técnica de la biometría lo que hace es utilizar justamente esas diferencias que existen, que son producto de la naturaleza, para poder identificar plenamente individuos. El caso de la biometría facial lo que hace es que te hace ciertas como medidas, o se obtienen ciertos valores numéricos de tu rostro, la diferencia entre los ojos, la diferencia entre tus ojos y tu boca, tu nariz, así, se hacen ciertos patrones para obtener, digamos, ciertas métricas que se traducen en números, que nos permiten generar números para cada ciudadano, un vector, un número distinto para cada ciudadano, y después tú a partir de eso puedes tratar de identificar quiénes se parecen, quiénes son similares, identificar duplicados. Déjame decirte que la historia de la biometría aquí en la institución pues empezó por ahí del 2001, que empezamos ya a utilizar las fotos que se tomaban de los registros de los ciudadanos para poder obtener rasgos faciales primero, y empezar a buscar duplicados. El motivo por el cual el IFE entonces le entró al tema de la biometría
facial y dactilar, tiene que ver con depurar la base de datos. Si tú no tienes mecanismos biométricos, pues puede ser hasta cierto punto fácil que René Miranda llegue a un módulo a obtener, diciendo que se llama Juan Pérez, y obtiene un registro como Juan Pérez. ¿Por qué? Pues porque finalmente pues, llego a un módulo distinto al que fui originalmente y empieza a poblarse nuestra base de datos con registros duplicados de una misma persona. Entonces, esa fue la motivación que el IFE tuvo en su momento para meter biometría. Ha sido muy útil. La verdad, ahorita te comparto algunos datos del tema de la depuración de nuestra base de datos. En el INE hemos utilizado dos técnicas biométricas, una facial y la otra es la dactilar. Aprovechando este precepto legal que nos hace tomar las huellas, también se trabajó en incorporar técnicas de biometría facial para poder también, igual que el rostro que te explicaba, poder obtener de las huellas dactilares también características que nos hacen únicos, poderlas clasificar y ya con eso poder hacer incluso búsquedas en toda la base de datos para identificar pues si hay ciudadanos que tengan dobles registros. Ese fue el origen de la biometría. La biometría pues es un tema pues que tiene, te digo, ya décadas de utilizarse en todo el mundo y tiene muchos usos, pero finalmente lo que se busca cuando tú tienes una técnica de biometría es garantizar la unicidad de los individuos en ciertos universos. Es decir, en el caso del padrón electoral, garantizar que Carlos Carballo solamente exista una sola vez, porque eso permitirá pues, que vote una sola vez. Esto lo que evita, lo que hace es identificarte, y si tienes dos registros, pues eliminas el incorrecto. Ahora, nos decías que tenemos algunas cifras. Sí, mira, la verdad, el tema de los duplicados, para que te des una idea, del 2003 había un uso incipiente de técnicas de biometría en nuestros procesos de depuración de la base de datos del padrón electoral. Pues teníamos cerca del 12%, 11.6% de registros duplicados. Es decir, en ese entonces estábamos hablando de 192,000 por el volumen que teníamos en la base de datos. El 11.6% había registros duplicados. Hoy, Carlos, bueno, las cifras más recientes, digamos, nos ubican en 0.02%. Es decir, ya estás hablando de cifras que rondan a lo mejor los 6.500 ciudadanos que eventualmente con estas técnicas de depuración hemos detectado todavía, y se explica todavía con algunos registros que en algún momento no se pudo tomar sus datos biométricos, principalmente las huellas dactilares. En la medida que tú tengas tu población de registros, todas con la misma calidad de biométricos, facial o dactilar, pues siempre tendrás un mejor mecanismo de depuración sobre ese universo. Ok, René, ahora platícanos un poco sobre las medidas de seguridad que tiene el instituto para resguardar los datos personales de la ciudadanía. Estamos viendo que el INE tiene su foto, sus huellas, su dirección. ¿Qué mecanismos tiene el INE para asegurar que esta información no saldrá del instituto? Y por otro lado, si nos pudieras decir si en algún momento la información del INE ha sido vulnerada y se ha hecho pública por un error del instituto, digamos. Mira, bueno, la primera parte, pues la ciudadanía puede tener plena confianza en que el instituto no escatima en mecanismos ni medidas de seguridad. Es una de nuestras principales preocupaciones, estar siempre vigente en cuanto a blindajes, tanto físicos como lógicos. Esto, para que la gente tenga una idea, bueno, pues tenemos una red nacional. Nuestros módulos de atención ciudadana, cerca de 900 módulos, pues se conectan con nosotros mediante canales seguros. Es decir, desde que ellos van al módulo y se obtiene su firma, su foto, sus huellas, todo el sistema donde esto es registrado cuenta con mecanismos que permiten la transmisión segura hacia nuestros centros de cómputo ubicados en el centro del país. Es decir, toda esa captación de datos y transmisión ocurre en ambientes seguros, aislados de internet, aislados digamos de redes públicas, son enlaces dedicados que nos permiten realmente garantizar que desde la captación de los datos hasta nuestras bases de datos centrales, la información viaja de manera segura e encriptado, es decir, con todos los candados
y blindajes necesarios. Una vez que llega, también nuestros centros de cómputo pues cuentan con todos los mecanismos físicos y lógicos para garantizar pues su aislamiento, vamos a decirlo, de las zonas de riesgo, que son las zonas públicas, las zonas de internet, es decir, todos estos, la red de redes que finalmente pues es un gran aporte tecnológico de las últimas generaciones, pues también implica los riesgos de posibles intentos de ataque, etcétera, pero todo nuestro mecanismo está aislado de ello, no está conectado, no hay posibilidad física de que alguien desde fuera ingrese a nuestros servidores. Tenemos pues los firewalls necesarios, todos los sistemas de monitoreo para verificar que todos los usuarios del instituto son autorizados. Tenemos toda una política, comités de seguridad que constantemente estamos revisando las políticas, las medidas e invirtiendo, Carlos, hay que decirlo también, parte no menor de recursos de la institución de tecnología se invierten en actualizar constantemente estos mecanismos. Mira, la seguridad hay que entenderla como una disciplina. La seguridad, el día que algún administrador de sistemas o de redes sienta que está seguro, ese día ya perdió, porque él siente que ya llegó a la cima y no. En el tema de seguridad no existe eso. Las mejores prácticas te recomiendan justamente que no hay un solo día en que no debes de estar revisando, no debes de estar actualizando. Entonces, pues el Instituto Nacional Electoral, antes el federal, siempre se tomó de sus orígenes con total seriedad el tema de la seguridad informática. Por ello no hemos tenido en los más de ya 30 años de vida de la institución una situación, que eso me lleva a la segunda parte de tu pregunta. No ha habido un solo incidente de seguridad que esté implicado en ningún servidor del instituto, ningún dato que provenga del instituto, entiéndase datos personales o resultados electorales. Digo, eso es algo importante decirlo. Hacemos auditorías en esta materia. También cuando ven los procesos electorales hay auditorías que nos permiten justamente revisar que los mecanismos de seguridad son efectivos, están funcionando. Y pues eso lo hacemos como una práctica constante, frecuente, porque somos conscientes de lo crítico que tiene que ver la información. Los biométricos, déjame decirte, pues claro que tu nombre, René Miranda Jaimes, pues es un dato mío, yo debo tener el derecho de protegerlo, y las instituciones que lo tengan deben tener la responsabilidad de cuidarlo, mi domicilio no se diga, pero los biométricos es información todavía más sensible, la imagen de mi rostro y mis huellas dactilares, eso es información que el instituto jamás le ha dado acceso a nadie. Déjame aquí abrir un paréntesis. Nosotros tenemos el acompañamiento de los partidos políticos a través de una comisión de vigilancia, y esto nos permite que los partidos conozcan a fondo todas las actividades registrales y que confíen en el padrón electoral. Ellos tienen acceso a información de datos, pero no de biométricos, eso es importante decirlo. A ellos hay una entrega de información que por ley se les tiene que garantizar, pero nunca en estas entregas de información se ha entregado un solo biométrico. Eso es importante porque, es decir, desde la creación de esta base de datos biométrica, solamente el IFE y ahora el INE han tenido la forma de acceder a esta información para efectos de depuración, ya lo decía, y algunos otros servicios que con gusto te voy a platicar también que hemos instrumentado, que tienden a darle más armas al ciudadano para cuidar su identidad, para proteger sus datos. Ahora, René, se comenta mucho en redes sociales que en algunos portales se han publicado la lista nominal de electores o que se pueden conseguir, digamos, en el mercado. ¿Por qué ha pasado esto y qué medidas ha tomado el INE para que no suceda, no se vuelva a repetir y si en su momento sancionó a los responsables de que esta información fuera pública? Sí, mira, déjame hacer un paréntesis, un poco de historia de cómo se construyó la confianza en el padrón electoral. El padrón electoral antes del 1990 era un padrón poco confiable. Pues siempre la historia que había muertos, que había duplicados, que había rasurados, y todos los conceptos de nuestra democracia mexicana que se generaron producto pues de una institución poco confiable que era entonces que el gobierno organizaba las elecciones de manera directa y que pues
parece todo indicar que daba uso político a la base de datos. Un acuerdo político trascendental me parece que se tuvo en esas fechas fue construir un padrón desde cero. Si no confías en lo que existe, es más, trae más problemas que beneficios, pues lo tiraron a la basura y se hizo un censo poblacional prácticamente de mayores de 18 años. Los que ya tenemos, digamos, arriba de 40 años, podemos acordarnos de que se recorrió casa por casa en todo el país para tomar los datos, nombres y apellidos y edades de todos los mayores de 18 años. Entonces eso se hizo y se logró algo muy importante, que a partir de 1990 se tenía una base de datos que se le llamó Padrón Base Cero, que era algo nuevo, era algo que se construyó entre todos, y a partir de ahí creo que la historia cambió en el tema de la confianza en el instrumento registral. Ya no había muertos, bueno, digamos, no muy anteriores, no había duplicados, en fin. Pero también hubo un hecho, creo, político no menor. Se constituyó un órgano de vigilancia permanente, la Comisión Nacional de Vigilancia, donde están representados los partidos políticos con registro nacional. Se construyeron 32 comisiones locales de vigilancia y 300 distritales. Es decir, se hizo todo un entramado de supervisión y vigilancia hacia las actividades registrales del IFE. Entonces, y esto ha permitido que los partidos acompañen de manera permanente, porque es un órgano constitucional permanente, cada actividad registral, cada movimiento que se realiza prácticamente revisado por ellos, todas las decisiones que toman para aprobar mejoras a los procedimientos, etcétera. Cada que hay elecciones, los partidos políticos supervisan la base de datos, supervisan las listas nominales, y creo que nuestra democracia ha ganado porque se llega a las elecciones sin cuestionamientos de los actores políticos. Entonces esto es una historia, sin pretender alargarme, muy importante en cómo se ha construido. Ahora, uno de estos elementos que tal vez sea ya un exceso, pero está en la ley, uno de estos elementos de confianza, ha sido que a los partidos políticos previo a las elecciones se les entrega, dice la ley, la lista nominal. Se les hace una entrega física, lo cual tal vez durante algunas elecciones, pues hubo partidos, no todos hay que decirlos, pues que no fueron lo suficientemente responsables sobre el manejo de esa información. Se les entregaba toda la base de datos, sin biométricos, ojo. No, lo que decía hace un momento es cierto, se les entregaba pues el nombre, domicilio, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sección electoral, distrito electoral, y todos los datos para que ellos hicieran una revisión, porque ellos por ley tienen el derecho de recibir la información y tienen la posibilidad también por ley de emitir observaciones. Y ahí, Carlos, déjame decirte que ha sido también uno de las fuentes de depuración más importantes, porque no solamente son las revisiones que hace la autoridad, sino distintos ojos, que son los partidos, han hecho observaciones sobre duplicados, sobre gente que perdió los derechos y que todavía está ahí, en fin, procedimientos que se han venido mejorando, pero que en el acompañamiento de estas fuerzas políticas hemos logrado tener un padrón más confiable. Entonces, voy a lo que me preguntaste. ¿Qué es lo que ha pasado? Lamentables sucesos en donde sí efectivamente había datos de nuestra lista nominal, que una vez que hicimos las investigaciones resultaba pues, que eran copias, pertenecían a esa copia a alguna de las fuerzas políticas que por ley recibió esa información. Y justamente a raíz de esos sucesos, que el Consejo General ha venido tomando decisiones en dos vertientes. Una, ya no se entrega toda la información. Parecería un exceso haber entregado los domicilios, tiene su lógica, pero a la luz de que hubo algunas fuerzas políticas que no fueron cuidadosos con esa información, una decisión importantísima que ya tomó el Consejo es entregar la información, porque está en la ley otra vez, pero sin domicilios, sin datos de nacimiento, sin clave electoral, y solamente es una relación de nombres, ordenada alfabéticamente por sección electoral, distrito electoral. Es decir, lo que ha estado haciendo la autoridad es, bueno, pues es una información sensible, ya no te la voy a entregar, solamente te voy a entregar lo que dice estrictamente la ley para que tú hagas revisiones. Así se ha venido haciendo ya en las últimas elecciones, del 16 a la fecha.
Y creo que funciona porque los partidos siguen observando, siguen haciendo observaciones a la lista nominal, pero ya sin el riesgo de que tengan información sensible de los ciudadanos que pueda verse comprometida. Esa es una acción que se ha tomado. Otra acción relevante, Carlos, es que la ley nos obliga a imprimir X número de tantos de los cuadernillos que se usan el día de la elección. Hay un cuadernillo que es el que usan los presidentes de casilla para identificarte cuando tú llegas a votar. Ahí está tu foto, presentas tu credencial, los ciudadanos ubican tu registro en el cuadernillo, en qué hoja se encuentra impreso, y lo que hacen es verificar, ven tu rostro, verifican que coincida con la foto que está en el listado, y es hasta ese momento que te dan tu boleta para votar. Entonces, durante muchos años, muchas elecciones, también estos cuadernillos contenían la dirección del domicilio y otros datos. O sea, es decir, era información de más para un efecto que era identificarte. Y entonces también esos cuadernillos, no solamente no nos preocupaba el cuadernillo el tanto que tenía el presidente, porque eso pues, nos regresaba en el paquete electoral, pero la ley también habla de que se le tiene que dar un tanto de ese cuadernillo a cada representante de partido político. Es decir, imagínate, en todo el país, si tienes 100,000 casillas, 120,000 casillas, 130,000 casillas, y en cada casilla tienes 6, 7 representantes del político, a cada uno de ellos tienes que darle un tanto de esa casilla. Entonces, el destino de esos cuadernillos era incierto. Ahí la ley no establece una obligación para que esos datos regresaran. Mi reflexión, Carlos, es que estas leyes electorales, todos sabemos, son anteriores a las leyes de protección de datos. Entonces no había esa cultura tal vez de protección de datos hace algunos años. Ya ha venido modificándose estas decisiones. El Consejo General ya tomó determinaciones. Primero, esos cuadernillos ya no tienen información sensible, solamente la necesaria, tu rostro y tu nombre, y punto. Y ya no tienen domicilio, ya no tienen más cosas. Pero además, ya el Consejo General ha establecido medidas para que los partidos políticos, no obstante que ya esa información a lo mejor no tan crítica, tengan la obligación de regresarlos el mismo día de la jornada electoral. Es decir, esta representación de casilla tiene derecho los partidos políticos por nuestra ley también a verificar que los que llegan a votar están en la lista. Eso es un principio, me parece, de transparencia, y por lo cual se justifica que ellos tengan su copia. Pero lo que ya no se justifica es que ya se la lleven, que no la regresen. Ya ahorita el Consejo General tomó medidas para que las regresen ese mismo día, o en su caso les da un plazo perentorio muy breve para que las devuelvan. Ahora, René, el tema que está actualmente y que es muy importante es la solicitud de la Secretaría de Gobernación que le hace el Instituto para pedirle la información de la ciudadanía. ¿Por qué el INE no puede entregar esta información a la Secretaría de Gobernación, o cuál es el tema legal para no hacer esto? Gobernación, lo que hay que decirlo, hay que ser justos. Creo que traen un mandato legal, traen una iniciativa que es muy interesante, constituir un sistema de identidad nacional. Creo que está en sus atribuciones, creo que eso es importante. Lo que no hay, digamos, o hay un diferendo profundo, es que ese se construye a través de la información del padrón electoral. Nadie escatima las atribuciones de esta importante Secretaría del Estado mexicano, del Registro Nacional de Población. Faltaba más, pues ellos tienen atribuciones legales. El tema es si se puede construir a partir de una información que por ley es confidencial. Lo que ellos nos argumentan, creo que ellos tienen un análisis jurídico que no compartimos, que hay ya hoy por hoy los mandatos legales suficientes. Su análisis jurídico se basa en una ley, prácticamente, la Ley General de Población, que data del 92, y efectivamente tiene algunos dispositivos transitorios en la propia ley para poder, en su momento, los legisladores determinaron la creación de un sistema de identidad nacional para poder, me parece, coadyuvar a garantizar ese derecho a la identidad, que es un derecho humano que hay que salvaguardar. Pero en ese entonces, en 1992, pues hay que recordar que el IFE era un órgano de gobernación mismo, es decir, las elecciones las organizaba el gobierno.
el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral era el secretario de Gobernación. Y pues se entiende que en ese entonces pues la ley se haya pues, previsto un transitorio en donde se establecía claramente, así lo dice, que cuando se constituya este sistema de identidad, el IFE le brindará la información de los electores a RENAPO para poder constituir este mecanismo de identidad. Todo está muy bien, lo que pasa es que el país ha cambiado. Es decir, entonces era una instrucción del secretario que era cabeza de las dos instancias, ¿no? De la Secretaría de Gobernación y del IFE. Pero resulta que en el 96 hubo un rediseño institucional. En el 96 hubo una reforma de gran calado que le dio la autonomía al IFE. Es decir, ya los políticos de entonces se pusieron de acuerdo que para darle credibilidad y viabilidad a nuestro sistema democrático tenían que darle la autonomía al órgano electoral. Y eso no es un tema menor, porque ya me parece que aquella instrucción que podía haber estado en la Ley General de Población, pues ya no alcanza un ente autónomo. Y además, pues se reforzó el tema de la confidencialidad y de la rectoría de los datos que los ciudadanos nos confían al IFE entonces. Y además en el 92 hay otro dato, Carlos, no existía la Ley de Transparencia y Protección de Datos. Eso ya fue una reforma después del 2000, de la primera alternancia que se dio en el país, en donde uno de los primeros reclamos que hubo de la sociedad civil organizada era la creación de leyes de transparencia que después se complementaron con protección de datos personales. Eso no existía en el 92. Es decir, toda la información que se recabó de los ciudadanos durante tantos años, pues nunca se les pidió autorización para el uso sobre la misma. Entonces, el argumento que tenemos en el INE es que no desestimamos la necesidad de generar lo que ellos están impulsando, sino más bien es la problemática legal que vemos de fundamentar en leyes de hace más de 30 años algo que no contempla una autonomía del órgano electoral y también el nuevo esquema, el nuevo diseño institucional en donde se ha cuidado el tema de la protección de datos personales. Todos los trámites que levantamos desde hace años a la fecha, es decir, hoy las 60,000 personas que estamos recibiendo el día de hoy en los módulos, a ninguno de ellos se les pregunta si quieren que esos datos sean proporcionados a otras instancias para otros fines. La ley es muy clara, el aviso de privacidad que nosotros tenemos es muy claro, o sea, es para el tema electoral y eso no es un tema menor. Y en todo caso, René, si este fuera el supuesto, cada ciudadano tendría que autorizar personalmente si su información se comparte y no que se compartan todos los millones de datos, ¿no? Exacto, o sea, es que hay que entender que ese universo, 90 millones de ciudadanos, pues es gente real, es gente viva, es gente con derecho y obligaciones, es gente que debe tener la posibilidad de decidir si quiere que esa información se comparta o no, para qué fines. Estamos hablando, insisto, a ver, todo gobierno en cualquier parte del mundo siempre tiene la potestad de generar un mecanismo que garantice la identidad. Y eso pues puede ser utilizado para todos fines. No digo que esté mal, así es. No me corresponde a mí juzgar si está bien o mal. Así está. Y entonces nuestra interpretación, vuelvo a lo mismo, es que para poder, por lo menos, proporcionar información, pues ahí están dos cosas. Una reforma legal y otra, pues que los ciudadanos pueden autorizar o manifestar su voluntad de que la información se entregue o no, porque se fue recabada en un momento en donde la información se recababa y se sigue recabando para temas electorales. Ahora, René, si el objetivo es generar una cédula de identidad para menores de edad, ¿el instituto estaría en posibilidades de otorgar esta cédula a los menores aprovechando los más de 1,000 módulos, aprovechando toda la infraestructura del INE, toda la experiencia, para solamente dar una cédula a los menores de edad y así ya tener una identificación para toda la población? Sí, a ver, nosotros lo hemos dicho, yo creo que el Estado mexicano tiene que buscar sus fortalezas. El INE es una institución del Estado mexicano, es autónomo, pero es una institución del Estado mexicano. Se ha invertido mucho dinero en el INE, en el IFE, ahora INE. Esto que gestionamos nosotros es producto de muchos años de experiencia. El que tú puedas enrolar más de 60,000 personas al día, el que puedas tener en una operación de recibir
de tramitar más de 16 millones de credenciales al año, atender, porque son 2 visitas, tú atiendes el doble, 32 millones de visitas al año en los módulos. Es una operación importante, más de 6,000 personas permanentemente trabajando en estos más de cerca de 900 módulos. Y toda esa experiencia el INE no la ha pagado el Estado mexicano en distintas generaciones, en más de 3 décadas. Entonces yo creo que eso es justamente lo que hay que aprovechar. Construir una duplicidad a esto, algo paralelo a esto, suena realmente innecesario. No tenemos los recursos públicos para costear 2 operaciones similares, y basado en eso y en la experiencia de nuestro personal ya para atender a la gente, para poder discernir entre actas buenas y malas, es decir, hacer toda la labor del enrolamiento, el INE ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se aproveche para poder emitir las órdenes menores. No tenemos la atribución legal para hacerlo, pero en un ánimo de resolver esa deuda, que hay que decir, es una deuda con los menores, que no cuenta con una cédula, una identificación oficial. El INE ha puesto sobre la mesa desde hace tiempo la posibilidad de que se aproveche cualquier inversión. ¿Habría que hacer una inversión? Seguramente sí, pero cualquier inversión que fuera será infinitamente menor que empezar de cero. Fortalecer lo que ya existe que hacer una plataforma duplicada y permanente para poder atender los menores. Entonces, es un tema yo creo que relevante. Yo espero que se den las condiciones para sentarnos con las autoridades responsables y poder retomar el tema, porque es una deuda con la población menor de 18 años. Yo, ahora que soy padre, hace 4 años, pues sí, es un problema para estar identificando a los niños. Y pues la verdad es que creo que el Estado mexicano tiene cómo poder atenderlo si llegamos a los acuerdos necesarios. Ahora, última pregunta y muchísimas gracias por este tiempo. ¿Qué sigue? Ya hubo una primera reunión con Gobernación. ¿Nos podrás platicar un poquito la ruta de lo que sigue para adelante? Reitero, fue una reunión muy cordial. La verdad es que en los mejores términos. Creo que 2 instituciones que hablan de frente, que hablan sin ninguna doble intención. Ellos plantean su gran proyecto, que yo como mexicano hago votos porque se concrete este proyecto que traen, porque es necesario, es importante. Y la institución electoral que pone sobre la mesa también sus problemáticas para poder sumarse a ese proyecto de inicio con las leyes actuales. O sea, estamos obligados a cumplir la ley y en esa estamos. Ahora, sobre la mesa también se dejó la necesidad de seguir platicando, ver si con este sistema que tenemos hoy por hoy, que usan los bancos, que usa también algunas dependencias públicas, locales, estatales y federales, pues se pueda también coadyuvar a este gran proyecto. Es decir, que mediante la consulta de información en nuestra base de datos, consulta, no entrega, se pueda ayudar en algo. Se quedó que se iba a trabajar para revisar la factibilidad técnica de que este modelo les sea útil a ellos. Y bueno, se entregó ya una petición formal de la información, es un oficio que se entregó por parte de la secretaria al presidente Córdoba. Pues se responderá en breve, se está trabajando la respuesta, pues desde el punto de vista justamente legal, que vemos nosotros cuál es la situación para pues no entregar la información, porque no vemos al día de hoy como que no coincidimos al día de hoy con las interpretaciones legales, que finalmente es lo que nos impediría en todo caso entregar la información. Última cosa y ya con esto terminamos. ¿Podrías tú entonces asegurar, René, que el INE tiene la base de datos más actualizada y segura del Estado mexicano? Tenemos la base de datos con biométricos más grande. No hay ninguna otra institución que tenga los datos tan actualizados, pero además con elementos biométricos, como los tiene el INE, sin duda. Es creo que importante, por eso el uso social que le estamos dando a la base de datos. Tú lo sabes, esto que platicamos, que hoy por hoy evitar el robo de identidad a través de que los
emisores, los dadores de servicio financieros consultan tu identidad contra nosotros. Notarías públicas ya están verificando también las identidades contra nosotros. Estamos coadyuvando también con instancias del Estado mexicano para identificación de cadáveres, personas desaparecidas. Es decir, hay mucho valor social en esta base de datos en la cual se ha invertido durante décadas. Entonces es la más extensa, es la más actualizada, porque te digo, tenemos, hoy por hoy tener una visita de 16 millones de personas, de mexicanos al año, es muy difícil que alguien tenga ese ritmo de actualización. Estamos captando a los menores que cumplen 18 años, estamos actualizando los domicilios de las personas, emitiéndose credenciales nuevas a quien la pierde, y ahí también hacemos actualización de datos. Entonces, la verdad es que no hay otra como la que tenemos la obligación de administrar. Pues muchas gracias, René, por esta entrevista. Carlos, gracias a ti. La entrevista. Central Electoral.